Padre amado, Padre bueno, Padre de quien procede toda la eternidad, la vida y el amor, Señor, gracias te damos porque aún en tu gracia nos sostienes, Padre. Nos sostienes y permites que podamos estar reunidos, Señor, en este día de culto para poder exaltarte, alabarte, glorificarte, Señor. Gracias, Santísimo Dios, por quien eres tú, porque nos has regalado vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú tienes en tus manos nuestras vidas, Señor. Gracias por cada hermano a nivel mundial, por cada hijo tuyo, Señor. Te ruego, por amor a tu Hijo Jesús, que nos sostenga, Señor, y que nos permitas llegar hasta la meta, Señor, que podamos correr, Señor, de tu mano, para que aun cuando estemos cargados, angustiados, preocupados, Señor, confiemos en ti. A través de tu Santo Espíritu te suplico, Señor, que podamos nosotros ser guiados por ti, para que el día que lleguemos a la eternidad, después de esta vida, solo te veamos a ti, papá. Que podamos, Señor, glorificarte siempre. Gracias por este tiempo. Te amamos, te adoramos y te exaltamos, mi Rey. En Cristo Jesús, mi Señor. Gracias te damos. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que
Lectura tomada del libro de Salmos. Salmos 91, del 1 al 9. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste
la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó, y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Gracias por este día, domingo, que hemos podido alabarte con los cánticos. Hemos sido expuestos a la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por el deleite que encontramos al poder entender a tu palabra. Eres bueno, Señor, en todo tiempo y tus misericordias son abundantes. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra durante toda la semana y crecer por medio de ella para parecernos más a ti. Que nuestras vidas puedan darte gloria y honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio con valentía. Oro así en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón
me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Buen día, hermanos. Gracias por participar con nosotros un día más en este día del Señor. Nosotros vamos a continuar glorificando su nombre a través de la predicación de su palabra. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 a 10. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar que Dios nos guíe. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por amarnos primero, Señor, a través de la cruz de Cristo. Gracias por amar un pueblo rebelde hacia ti, Señor, por redimirnos y justificarnos. Guíanos, Señor, en cada aspecto. Nosotros queremos vivir vidas santas. Queremos gozarnos de tu presencia. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos sella. Y oramos que tu Espíritu nos proteja de caernos en error, endurecer nuestro corazón, Señor, caer en orgullo, y que nosotros podemos ser confrontados con tu palabra y animados. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan escribe a los creyentes y comienza a exponer las mentiras que entraban en la iglesia. Él estaba demostrando los fundamentos de la comunión dentro del cristianismo y también sus advertencias. Si caminamos en la luz, tenemos comunión con Dios y nuestros hermanos en Cristo. Esta nueva comunión trae acción de nuestra parte, la intensificación de nuestra conciencia del pecado y su confesión, que nos lleva al arrepentimiento. Porque Martín Lutero lo declaró: el reconocimiento del pecado es el comienzo de la salvación. Tenemos que entender quién somos. Debe haber verdades fundamentales que resulten en cambios prácticos. Esa es una de las grandes mentiras del enemigo. Redefinir términos, qué es la iglesia, qué es el pecado, qué es el matrimonio, qué es la comunión, para animar al hombre a alejarse de Cristo. Entonces veremos cuán grandes eran las amenazas de las mentiras de los falsos maestros que los afectaba a ellos y también a nosotros. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La primera señal de un falso maestro, un falso converso, era caminar en la tiniebla
que vimos la semana pasada, que significa no tener comunión con Dios en Cristo, vivir en su pecado. Si no hay comunión en Cristo, es imposible alabarlo en espíritu y verdad. Y lo más probable es que Juan estaba batallando el nacimiento del gnosticismo, que afectó a la iglesia durante casi 3 siglos. El gnosticismo es un movimiento religioso que se caracteriza por la búsqueda del gnosis o la iluminación con el propósito de encontrar la salvación. Y sabemos que nada nos puede dar salvación menos la cruz de Cristo. Uno de los componentes del gnosticismo es la afirmación que la materia era intrínsecamente mala y el espíritu era bueno. Entonces el cuerpo, el físico era malo, pero intrínsecamente nuestra naturaleza estaba bien. Y mira lo que dice la segunda afirmación de Juan. La segunda afirmación de los falsos maestros o falsos conversos es la negación del pecado. Y en este contexto significa una persona que es intachable, perfecta en su naturaleza, o reconocen el pecado, pero no toman la responsabilidad de ella y echan la culpa a lo externo. El pecado en griego significa literalmente pecaminosidad, un fracaso, error de falta, ser malvado, culpable, y tiene la idea de perder la meta. ¿Y cuál es la meta? El hombre fue creado con el propósito de glorificar a Dios y disfrutarlo. Y cuando no alcanzamos esa meta, es pecado. Cuando no hacemos la voluntad de Él, pecamos. John Stott dice, hablando del pecado, no ser tan bueno padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, empleado o persona como pudiéramos ser es pecar, y eso incluye a todos. Todos somos pecadores. Entonces, en su esencia, la persona es perfecta y no puede beneficiarse de los efectos receptivos de la sangre derramada de Cristo. La cruz de Cristo es para los pecadores. Jesús dijo en el capítulo 9 de Mateo que no vino para los justos, sino para los pecadores, para arrepentirse. Y la ironía de esa declaración de Jesús es que nadie es justo, todos pecamos. Pero los líderes religiosos pensaron que estaban bien con Dios. Nadie está bien con Dios. Algunas personas piensan que el pecado está fuera de ellos y que están bien con Dios. Y aparte de Cristo, porque son buenas personas. Hay personas que en realidad aún hoy día piensan eso. La declaración en el versículo 8, no tienes pecado, en el griego es activo y en tiempo presente. Está diciendo que esa persona está afirmándose moralmente perfecto, que vivieron toda su vida en obediencia a Dios. Y sabemos que eso no es cierto, porque Romanos 3 nos dice, tanto los judíos como los gentiles han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos, gentiles, todo el mundo. Nadie busca a Dios, porque incluso nuestro libre albedrío está contaminado con el pecado. Y según Mateo 15:11, lo que contamina al hombre viene desde adentro, del corazón. Una de las características de los falsos maestros o inconversos es colocarse por encima de la palabra de Dios. Y vemos en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Se colocan encima de la palabra de Dios. Hoy escuchamos declaraciones, Dios me habló, soy el ungido, no vayas contra el profeta de Dios. Se colocan encima de la palabra de Dios. Y esas personas mencionadas en versículo 8 están diciendo que son perfectas y no necesitan la gracia de Dios que se encuentra en la cruz de Cristo. Y Juan afirma que si alguien, incluyendo a él mismo, hace esa declaración, se está engañando a sí mismo. Y la palabra engañar en griego es activo en tiempo presente. Entonces vive engañado. Por ejemplo, es como pensar que está bien con Dios cuando es todo lo contrario. La persona más difícil, una vez más, para evangelizar, lo vimos la semana pasada, son aquellos que piensan que son hijos de Dios. Y esa declaración muestra que no hay comunión con Cristo. Ahora, como cualquier persona autoengañada, esa persona no lo sabe.
No saben que no están bien con Dios, no saben que están en camino al infierno, pero siguen creyendo y actuando que están bien con Dios. Y eso significa que esa persona sigue en rebeldía contra Dios. Hay dos verdades fundamentales que debemos considerar. Uno, somos incapaces de alcanzar personalmente la perfección moral en esta vida para agradecer a Dios. Necesitamos perfección para estar enfrente de Él. Es por eso que Jesús vino a este mundo, para hacer lo que cada persona no pudo hacer desde Adán hasta hoy día, obedecerlo perfectamente. Juan Calvino, un teólogo francés del siglo XV, hizo esta declaración: sin conocimiento de sí mismo, no hay conocimiento de Dios. Y la idea es que no podemos aspirar a conocer a Dios hasta que conocemos a desgustarnos a nosotros mismos a la luz de su santidad. Nosotros tenemos que conocer que Dios es santo y nosotros no. Dios es perfecto. Hasta que Dios te abre los ojos a esa verdad, nunca tendrás necesidad de Jesús, jamás. Para captar esa verdad se necesita el Espíritu Santo y el Evangelio predicado. Nadie nunca dirá y buscará a Dios por su propia cuenta, porque en su naturaleza caída no quiere buscar a Dios. La segunda cosa que yo quiero destacar en el versículo 8 es que seguimos luchando con el pecado, porque aunque tenemos un nuevo corazón y espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro cuerpo sigue siendo lo mismo. Somos pecadores salvados por la gracia. Y hasta que muramos o Cristo regrese, lucharemos entre la carne y el espíritu. Y Gálatas 5, 16 a 17 lo dice: anda por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Porque somos pecadores salvados por gracia. Eso significa que ya no nos identificamos con el pecado. Ya no somos hijos de desobediencia, hostiles hacia Dios, alimentando los deseos de la carne, sino somos una nueva creación en Cristo. No debemos identificarnos con nuestro pecado, sino con nuestro Salvador. Nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. Eso sí es claro. Pero como dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo han pasado la carne con sus pasiones y deseos. Ya nuestra nueva naturaleza no tiene esa pasiones y deseos. Si lo buscamos es porque lo queremos en la carne. ¿Y cómo matamos los deseos de la carne? Gálatas 5:16 dice: caminando por el Espíritu y no gratificando los deseos de la carne. Caminando por el Espíritu. Así lo hacemos. ¿Cómo podemos caminar por el Espíritu? Eso significa ser guiado por Él. Te doy una ilustración. Es como un tren donde quiera el carro de motor me lleva, es donde yo voy. No tengo la fuerza del tren, el carro de motor la tiene. Simplemente lo sigo donde me lleva según la palabra de Dios. Y caminar por el Espíritu también significa dar fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Juan está afirmando que cualquiera que dice que es perfecto en su naturaleza se está engañando y Cristo no está en ellos. Dice: la verdad no está en ellos, que vamos a ver un poquito más adelante en versículo 10 qué significa eso. Pero dice que la verdad, que es Cristo, no está en ellos. Y recuerdan, está tratando con falsos maestros, negando o añadiendo a la persona y obra de Cristo. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora Juan nos muestra una característica de ser creyente. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesión en griego también está en tiempo presente y un verbo activo. La idea es admitir un delito punible o pecado en frente de Dios constantemente.
Amén. Esa confesión debería llevarte al arrepentimiento, que es girando 180 grados del mal comportamiento a seguir la voluntad de Dios motivado con gozo y amor por Él. Y muchas veces sobresaltamos el punto del texto, pero la actitud cristiana hacia el pecado no es negarlo, sino admitirlo ante Dios y recibir el perdón que tenemos en Cristo. Admitirlo, arrepentirse y recibir el perdón. Una persona que no confiesa su pecado y no quiere arrepentirse es una buena indicador que no es creyente. Y eso me da mucha tristeza, porque hay muchos que no están dispuestos a confesar su pecado, ni están dispuestos a perdonar. Pensamos que si aceptamos a Jesús una vez, no necesitamos arrepentirnos nomás. Jamás. No es así. Olvidamos que debemos mantener una actitud y práctica de confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, porque hay una lucha, como ya vimos, entre la carne y el espíritu, y cada día vamos venciendo en Cristo, no en nuestras obras, sino en Cristo, descansando más en Él. Pero debemos tener una actitud de confesión. Juan el Bautista mencionó esto cuando reprendió a los líderes religiosos que querían bautizarse con él. En el capítulo 3, versículo 8 de Mateo, les dijo, den fruto de acuerdo con el arrepentimiento. Si te vas a arrepentir, tienes que confesar. Y el texto acá dice, si confesamos nuestros pecados ante Él, ante Dios, esa confesión es el reconocimiento de su santidad a la luz de mi fracaso moral. Charles Spurgeon dice, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, declaró, si eres un hijo de Dios, nunca serás feliz en el pecado, jamás. Confesar el pecado es darse cuenta de quién eres ante el único Dios santo. Y cuando lo haces, y cuando no haces su voluntad, lo que va a hacer naturalmente es arrepentirte y alejarte del pecado y hacer su voluntad motivado por amor y reverencia, y también rectificar el mal que tu pecado causó entre las personas. Entonces, primeramente reconocemos con Dios y después con los demás. La confesión no es decir que está equivocado y mantenerte en tu pecado y dureza de corazón. Eso no es confesión. No se basa en lo que hace o dice una persona para confesar y arrepentirse. No se trata de la ofensa que cometiste con el otro o que te cometieron contra ti. Olvidamos un punto fundamental de la raza humana. Estamos separados de Dios por nuestros pecados. Nuestros pecados afectarán a los demás, pero nuestra mayor ofensa es contra Dios. Es el punto principal. Cuando nosotros pecamos contra Dios primero y afecta a los demás. Entonces tenemos que confesar a Él primero antes de confesar con nuestros hermanos o personas de este mundo. Una segunda cosa que tendemos a pasar por alto en el texto es que el pecado es una deuda. Mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que el pecado tiene una penalidad que tiene que ser pagada. El pecado no es una cosa ligera porque va en contra de la naturaleza y carácter de Dios. Y según el Catecismo Menor de Westminster, pregunta 14, dice, ¿qué es el pecado? Y afirma que el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. El mundo dice, porque Dios es amor, Él no castigará el pecado. Pero escuchan esto, hermanos, por favor. Porque Dios es amor, tiene que castigar el pecado, porque es justo. Porque Dios es amor, tiene que ser justo. Tiene que castigar la pena del pecado, que es la muerte según Romanos 6:23. Tenemos esta falsa idea de que su amor cancela su justicia. Eso es herético. Dios no puede violar su carácter y por lo tanto debe que castigar el pecado.
Y el pecado tiene divinas consecuencias y alguien tiene que pagar una vez más. O Jesús lo paga por ti cuando te sometes a Él en fe, o tú lo pagas en el infierno por toda la eternidad. Esas son las dos opciones, nada más. A través del pecado estamos separados de Dios. Es por esa razón que Él envía a su Hijo a morir en esa cruz. La cruz de Cristo demuestra que alguien tuvo que pagar por los pecados. No puede quedarse sin castigar, hermanos. Cada pecado que cometes te condenará aparte de Cristo. Y el pecado no puede ser tolerado por Dios. Y para el incrédulo eso debería producir un terror. Debería producir terror en ti. El pecado no puede ser tolerado por Dios. No puede. Es por esa razón que Romanos 2:5 afirma: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumularás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un pecado, hermanos, es suficiente para enviarte al infierno por toda la eternidad. Un pecado. No basen su esperanza, como vimos la semana pasada, en su imaginario y torcido balance de buenas y malas obras. Eso es lo que hacen la persona. Ellos tienen en su mente una balance de buenas y malas obras y dicen, porque mis obras son más que las malas, Dios me va a perdonar. No funciona así. O Cristo paga la deuda por ti, o tú mismo la pagas en el infierno. La tercera cosa que debemos resaltar es que Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él es fiel y justo. Dios es fiel, que significa es fiel a su naturaleza, carácter y sus promesas. En otras palabras, Él es fiel a sí mismo. Si Él dijo en Juan 6:39 que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día posterior, significa que Jesús no perderá ni un alma que el Padre le da. Si Jesús dijo que va a volver, significa precisamente eso, porque Dios es fiel a su naturaleza y carácter. Si Él lo dice, lo va a cumplir. Dios también es justo. Y la idea es ser legal o éticamente correcto, justiciero, libre de parcialidad o engaño. Esto puede sonar cruel, hermanos, pero el santo Dios de la Biblia es perfectamente justo para enviar a toda la humanidad al infierno, y eso es lo que merecemos. Así como es perfectamente justo a salvar a quien quiere salvar, porque Él es Dios. Si Dios no tendrá por inocente al culpable, dice Éxodo 64. La cruz de Cristo es la única base sobre la que podemos recibir perdón por el pecado. Y acá dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y por favor, toman el orden. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios primero en Cristo y confiar en Cristo como nuestro Señor, Salvador y Rey. Y la segunda cosa, la fidelidad y justicia de Dios. A través de ella recibimos el perdón. El orden no se puede distorsionar porque fue establecido por Dios. Debido a que Dios decretó la salvación en Cristo y porque Él es justo, si nos sometemos y seguimos a Cristo, Él perdonará todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él nos dice en Hebreos 8:12, hablando de su pueblo, no recordaré más su pecado, jamás. No solo nos perdona de nuestros pecados, pero sino también nos limpia de toda maldad. Limpio en el griego tiene la idea de purgarnos de toda mal. La declaración limpiarnos de toda maldad tiene la idea de limpiarnos de la imperfección moral, porque Él es fiel y justo. Y en Cristo somos hechos nuevos. Podemos estar ante el trono celestial ahora, y cuando seamos glorificados podemos estar enfrente de ese trono. Es posible porque en Cristo somos moralmente perfectos y Él nos da
y pasa un glorioso intercambio. Jesús toma la penalidad de nuestro pecado, toma nuestros pecados y nos da su perfección. Porque necesitamos esa perfección para estar en su presencia. Sin ella no podemos estar en su presencia. Esa es una de las grandes promesas de nuestro Creador para nosotros. Tenemos salvación, tenemos el perdón de los pecados con la única condición, la única, hermanos, de confesar nuestros pecados que nos lleva al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él, seremos perdonados y justificados y pasaremos el resto de la eternidad en su presencia, con Él. Eso para mí es maravilloso. El precio tan pequeño de pagar, de confesar tus pecados, la confesión y el arrepentimiento por el regalo de estar bien con Él. Una vez más, es un precio tan pequeño de pagar. La confesión y el arrepentimiento del pecado por el regalo de estar bien con Él y pasar toda la eternidad con Él en su presencia, toda. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos en Cristo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo hacemos mentiroso, dice. Si decimos que no hemos pecado, que no hemos violado una ley divina, la conclusión natural, el resultado final, es que hacemos a Dios un mentiroso. Y el versículo 8, los falsos maestros y conversos reconocían el pecado, pero echaban la culpa afuera de ellos o decían que eran perfectos en su naturaleza. En versículo 10, los falsos maestros y conversos estaban diciendo que eran moralmente perfectos en su naturaleza y comportamiento. Negaban la caída, el pecado, las consecuencias de la caída y se colocaban en el trono de Dios. El resultado de los versículos 8 y 10 es el mismo. La verdad y la palabra no están en ellos. Dice, la verdad no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta al ver este verso acá. La primera y más importante, Dios siempre tiene la razón y nunca podemos ser más inteligente que Él. Acá dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dios no es mentiroso, es perfecto, santo y justo. Pero en nuestro pensamiento, en nuestra declaración estamos diciendo eso. Esa es una falla fundamental del hombre. Creemos que sabemos más que Dios y basamos las cosas en sentimientos o una distorsión de su palabra. O ni tomamos a Dios en cuenta. Se manifiestan en los incrédulos en cómo piensan y viven. Ellos hacen lo que les dan la gana. Ni piensan en Dios ni su gloria, ni quieren disfrutarlo. Se manifiestan los creyentes cuando no buscan a Dios y viven vidas desordenadas. Hay caso tras casos a donde Pablo llama a los creyentes santos, pero sus vidas demuestran inmadurez y desorden. Vamos a ponerlo en perspectiva. No sabemos más que Dios. Adán decidió desobedecer a Dios. ¿Y para qué? Para ser como Él. Job quería presentar su caso ante Dios porque se apoyaba más en su justicia que la justicia y santidad de Dios. Pedro negó a Jesús después de ser informado lo que iba a pasar y aún sucedió. Eso es lo que nos olvidamos. Dios es Dios. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Tiene control de toda la creación y es la fuente de conocimiento y sabiduría. Creó el tiempo, el espacio y toda la materia, incluyendo a nosotros mismos. El caso de Adán, Job, Pedro, nada ocurrió por accidente. Hubo y hay un propósito de su gloria. No lo entendemos perfectamente. Amén. Pero eso no cambia su bondad y sabiduría. Él es Dios. Él sabe todo. Él es perfecto.
Él es Dios y nosotros no. Mira lo que dice Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Isaías 55:9. Mis caminos son más altos que sus caminos. Mis pensamientos son más que sus pensamientos. Job 22:21. Pero ¿quién puede impartir a Dios sabiduría? ¿Tú sabes? La respuesta, nadie. Él es más inteligente de nosotros. Yo puedo decir que Dios es un mentiroso, pero no es la realidad. Yo puedo estar ciego y no ver las estrellas ni la luna y el sol, pero no significa que no está ahí. Si Dios dice algo, nosotros nos callamos y escuchamos porque la discusión ha terminado. No podemos decir que somos perfectos. Si decimos que no hemos pecado, no podemos decir eso. Él es la única y última autoridad. Si dice que solo hay un mediador entre Él y los hombres, Jesús, el caso está cerrado. Si dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no hay flexibilidad. Si dice que codiciar y robar es un pecado, no hay lugar para discusión. Es imposible que Dios mienta, así que si decimos que somos perfectos, o hacemos algo contra su voluntad, somos nosotros que cometemos el error. Somos nosotros que estamos en pecado, no Dios. Porque es imposible que Él viola su carácter y naturaleza. Dios no puede mentir. La persona que dice que es perfecta hace a Dios un mentiroso. Y Él no va a pasar por alto eso, porque no es mentiroso. La siguiente y última cosa que debemos notar en el versículo 10 es el hecho que la palabra no está en la persona que dice que es perfecta. En el versículo 8 dice que la verdad del mensaje del Evangelio no está en la persona que dice que no tiene pecado. La verdad, dice. Y en el versículo 10, la palabra. Si reclamamos la perfección en su totalidad, el logos, la palabra, el logos no está en nosotros. Jesús es el logos hecho carne. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. El resultado es de el versículo 8 y versículo 10 de la verdad y la palabra no está en nosotros. Significa que Cristo no está en ellos. Siguen en tinieblas, como vimos la semana pasada. Si alguien dice eso, vive en tinieblas, está cegado, no tiene comunión con Dios. Los términos palabra y verdad en griego es logos y aletheia. En Juan 17:17, Jesús ora que el Padre santifique a su pueblo en la verdad, la misma palabra en griego, y en la palabra, el logos. Él dice, el logos es la verdad. Jesús afirma en Juan, el Evangelio de Juan 14:6, que Él es la verdad, la misma palabra en griego. En Juan 1:14, Jesús es la palabra, el logos hecho carne que habitó en nosotros. Todo esto para decir que aquellos que niegan que no tienen pecado, no tienen a Cristo en ellos y siguen viviendo en tinieblas. Son pecadores que necesitan ser salvados por Cristo, por la gracia de Dios. Eso es lo que significa, porque ningún verdadero creyente dirá que es perfecto en cualquier caso, porque vivimos en un cuerpo caído, en un mundo caído y reconocemos que Dios es santo y nosotros no. Si alguien dice que puede llegar a Dios en su propio camino, aparte de Cristo, la verdad no está en él. Sigue viviendo en tinieblas. Si dice que puedes vivir en pecado y Dios lo acepta, la verdad no está en esa persona. Las personas que dicen ser moralmente o prácticamente perfectas, o en ambos casos, ellos pueden decir los que son moral y prácticamente perfectas, no entienden el Evangelio de Cristo. Siguen viviendo en tinieblas. Estar unido a Cristo es reconocer que eres pecador e incapaz de hacer nada al respecto y así buscar la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Cuando entendemos ese componente, corremos hacia el Salvador que Dios ha provisto con el dolor de nuestros pecados y con el gozo porque estamos siendo perdonados. Entonces, estamos viendo características de los falsos maestros y falsos conversos y también afirmando
verdaderos creyentes, porque verdaderos creyentes van a confesar sus pecados, jamás van a decir que son perfectos. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Podemos ser engañados. Eso es una realidad que enfrentaremos o ya hemos enfrentado. No podemos negar que nuestra teología nunca será perfecta. Sabemos eso. Fallamos aquí o allá. Pero nuestro entendimiento del Evangelio y la teología debería crecer cada día. Un verdadero creyente en Cristo no dirá que es perfecto. Y les insisto, hermanos, a ver qué áreas de su vida afirma que estar sin pecado en la práctica. Una vez más, como creyente jamás vamos a decir que somos perfectos, pero en la práctica sí lo hacemos. La tendencia humana es decir, nunca haremos eso. Pedro, yo nunca te negaré. Nos engañamos a nosotros mismos. En la práctica tenemos la tendencia a decir que somos perfectos. Y decimos que sabemos más que Dios. La única respuesta al Evangelio es la confesión, la fe y arrepentimiento. Puede ser como la parábola del pecador, del sacerdote, el líder religioso con el cobrador de impuestos que estaban orando. Uno se exaltaba, mira, yo no soy como fulano de tal, yo no hago lo que él hace. Y el otro, el pecador, el cobrador de impuestos, ni miraba hacia el cielo porque estaba tan quebrantado por su pecado. Y dice, el orgulloso será humillado y el que se humilla será exaltado. Humillarse y confesar sus pecados. Humillarse para ver la belleza de la cruz de Cristo y nuestro Padre Celestial. Necesitamos evaluarnos para ver si estamos siendo autoengañados. Dices que eres cristiano, pero golpeas a tu esposo, esposa o hijos, a tu cónyuge, en rabia. Dice que eres cristiano, que ves regularmente pornografía. Dice que es cristiano y no está involucrado en la vida de los hermanos de la iglesia. Dice que eres cristiano, pero está coqueteando con el pecado. Evalúe, porque cada uno de nosotros nos podemos autoengañar. 2. Por favor, aprenda a confesar tus pecados ante Dios primero y muestra una actitud y práctica de confesión y arrepentimiento continuo. Muchos creyentes no quieren confesar sus pecados. Muchos profesantes no quieren confesar sus pecados contra Dios. Y lo que demuestra es orgullo manifestado en un corazón duro. Estamos llamados a confesar nuestros pecados a Dios y uno al otro. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste tus pecados hacia Dios primero y los hermanos de las iglesias? Y ahora la siguiente pregunta. ¿Esa confesión te llevó a un arrepentimiento genuino? A veces somos aptos para confesar nuestros pecados, pero no estamos dispuestos a cambiar. Eso no es confesión de pecados, sino tristeza por haber expuesto a nuestros pecados. No digas que entiendas el Evangelio si no estás dispuesto a reconocer tu pecado enfrente de Dios. Si no quieres confesar tu pecado y arrepentirte, hay una buena posibilidad de que no sea cristiano. Nuestra disposición debe ser una de continua confesión y arrepentimiento porque estamos destrozados por nuestros pecados enfrente de Dios. Ojo, destrozados por nuestros pecados enfrente de Él primero. No porque nos va a mover mal o a parecer mal en el mundo. Aunque eso es importante también. Puede que no digamos que somos perfectos en nuestras palabras, pero nuestras acciones dicen en voz alta que somos perfectos. Entonces evalúa. Deberemos confesar nuestros pecados y hacerlo con gozo y hacerlo quebrantado y hacerlo sabiendo que eres justo y fiel para perdonar nuestros pecados si confesamos. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados a Dios primero, a nuestros hermanos en Cristo. 3. Y lo último para terminar.
es que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todos los pecados, pasado, presente y futuro, pero también limpiarnos de toda maldad. La cruz quita la brecha entre el hombre y Dios. Si el pecado es una ofensa legal contra Dios y tiene que ser pagado en su totalidad, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos que alguien cierre esa brecha y es Jesucristo. Y si estás escuchando, no es creyente, si dudas que eres un pecador, lees los 10 mandamientos en Éxodo 20. Mira si ha violado alguno de los mandamientos de Dios. Uno. Y cuando te des cuenta que los ha hecho, sepa que está destinado a recibir la plena ira de Dios. Pero Dios, escuchen esto, pero Dios nos ha dado un camino para salir del pecado y sus consecuencias y estar bien con Él. Creer en Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados por toda la eternidad. Y vale la pena recordar las palabras de John Bunyan. Ningún hijo de Dios peca hasta tal punto que se hace incapaz de perdonar. Ponga su confianza en Cristo y Dios es fiel y justo para perdonarte. No hay otro medio, hermanos. No hay otro medio para la salvación. Las mentiras de esa época son similares. De esa época son similares de hoy. Gran parte del Nuevo Testamento trata sobre la lucha contra las herejías. Debemos luchar contra ellas. Y que Dios nos ayude a ser los seguidores de Cristo en nuestra profesión. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, si confesamos nuestros pecados. Que podemos ver que nuestros pecados es siempre contra ti, primero. Y si no queremos confesarnos, Señor, no queremos arrepentirnos, puede ser que no somos creyentes, Señor. Entonces muéstranos nuestra pecaminosidad. Muestra quién somos, Señor, a la luz de su santidad. Y que nosotros podemos confiar en Cristo como nuestro Rey y Salvador. Gracias por amarnos, Señor. Y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que tengan buen día. Y vamos a meditar sobre su palabra durante la semana. Jesús es mi todo.
tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Gracias, Santo Dios, por este precioso día, Señor, por este hermoso día que nos da, Señor, en que nos reunimos, Dios Todopoderoso, por este medio que así te ha placido, Señor. Quizás no estamos físicamente, Señor, reunidos en un local, pero nuestro corazón, Señor, está dispuesto, Señor, a alabarte, Señor, a honrarte con nuestra devoción, Señor, con nuestro culto racional. Estar presente, Señor, en este día, Señor, en tu precioso día, Señor, en el cual queremos meditar, Señor, queremos escuchar tu bendita palabra, Señor, queremos disfrutar, Señor, de la verdad de tu bendita palabra, Señor, como miel, Señor, a nuestro paladar pueda saciar, Señor, nuestra sed, Señor. Lo necesitamos, Santo Dios, precioso Dios. Grande es tu misericordia, grande es tu poder. Bendita es tu palabra, Señor. Gracias, misericordioso. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.